¿Por qué de alguna manera te pedí que investigaras esta parte? Porque es algo muy importante, lo básico y lo base es primero identificar qué tipo de terapia se está dando, qué tipo de terapia se va a realizar, porque justamente depende mucho la teoría, depende mucho a qué público se está dando y depende mucho también de tus necesidades, como, también como psicólogo y el lugar donde estés. Justamente en general, pues es un ambiente cálido, es un ambiente de confianza, es un ambiente donde la persona se sienta pues de alguna forma segura. Algo que sí va dentro del código ético es esta parte, pero también es importante tener en cuenta que siempre un consultorio, por seguridad más que nosotros, es que no sea dentro de nuestro hogar, de nuestra casa. Otro punto que tú mencionabas es la parte de las fotos en cuestión académica. Claro, es importante porque así le das esta parte de seguridad al paciente, pero también aquí se difiere en que en el primer contacto, cuando un paciente se te está acercando, a lo mejor no te pide tu formación, pero es importante que tú puedas darle de primera instancia tu formación académica para que esté consciente, para que sepa qué tipo de formación tienes. A lo mejor si es en tu consultorio algún tipo de fotografía de la escuela donde egresaste, pero también aquí es importante no llenar toda una pared de todos los diplomas. ¿Por qué? Porque eso queda a conocer cierto tipo de soberbia en el caso de algunos psicólogos, ¿no? De algunos profesionales de la salud, no solo de los psicólogos, también pueden ser médicos y lo puedes notar en su personalidad. Y ahí es donde muchas personas se sienten incómodas, ¿no? Y bueno, esta parte en cuestión del consultorio, pues ya dependerá de cada uno, pero quiero iniciar esta parte de cuestión ética con este, con esto de que te comentaba que de alguna manera un consultorio no debe de estar por seguridad dentro de nuestro hogar o cerca de nuestro hogar. No sé si te acuerdas que en sesiones pasadas yo te comentaba acerca de un caso donde una licenciada en psicología tenía su consultorio cerca de su casa, lo único que dividía su casa era una puerta y de alguna forma pues existía esta cuestión de un delito de por medio, donde pues la psicóloga entró como en pánico y no supo qué hacer y tuvo que conseguir a un abogado para tomar una decisión. Sin embargo, así como existe esta parte, pues puede llegar cualquier otro tipo de caso a nuestro consultorio. Y otra cuestión que yo te quería comentar es en cuestión hospitalaria, que fue en lo que nos quedamos hace un momento. En esta cuestión hospitalaria yo te comentaba que existe toda esta parte donde un psicólogo inicia y entra a todo tipo de área dentro de un hospital. Aquí muchas ocasiones un psicólogo está en la cuerda floja porque está vulnerable a que cualquier persona pueda malinterpretar alguna intención o algún tipo de situación que estés tú observando. Como principalmente en esta cuestión sexual, como dentro de un hospital, tú lo sabes, todo tipo de paciente pues se tiene que quitar la ropa y pues únicamente tiene que utilizar una bata. Si eres varón, psicólogo varón, pues tienes que tener cuidado de tus acciones ante cualquier situación, hasta no tienes que tener ningún tipo de contacto con los pacientes o con las personas, hasta con el mismo personal médico. ¿Por qué? Porque si un paciente observa que tú estás teniendo comportamientos inadecuados con otro personal de la salud enfrente del mismo paciente, puede contar como acoso. Entonces es saber dividir entre el trabajo y la vida personal y viceversa con una mujer, no tener ningún tipo de contacto, ni físico, ni más allá de lo emocional con la persona o con el usuario y con otro tipo de personal de la salud, porque ha sucedido en diferentes situaciones que
normalmente mucho del personal de la salud, pues puede que le llegue a gustar alguna paciente, alguna compañía de trabajo y lo hacen muy evidente dentro del ámbito laboral. Sin embargo, pues uno como persona o muchos del personal de la salud no conoce esta parte de identificar si la otra persona le da pauta o no le da pauta para algo. Y eso es algo que se da mucho, esta cuestión de acoso que se le llama en cuestión hospitalaria. Es un ejemplo que yo te puedo dar. Otro ejemplo que yo te puedo mencionar en el área educativa, esta parte de orientación vocacional, han existido y he escuchado varias situaciones donde este personal de la salud, hombres y mujeres, por un arranque, bueno, te voy a contar el de una orientadora educativa donde siempre se formó muy, muy amable, muy empática, pero en una situación donde pues no estaba en un buen momento de salud mental, estaba bajo mucho estrés, terminó de algún modo teniendo un arranque emocional, jalándole el brazo a una alumna. Esto ya hoy en día, pues, tú lo sabes, califica como agresión física y siempre se ha considerado así. Sin embargo, pues ahorita pues están los jóvenes como más a la expectativa y con más herramientas para poder actuar. Y pues desafortunadamente a esta licenciada en psicología le quitaron su cédula profesional y está pagando pues una condena por lo mismo. eh, y por lo mismo, un arranque en cuestión emocional por no tener esta estabilidad. Y dentro de cualquier psicólogo, como lo mencionábamos en el código ético, aquí podemos ver relacionada esta parte de que uno también tiene que tener esa estabilidad y si no estamos estables, saber que estamos dentro de un estado de vulnerabilidad y podemos estar latentes a cometer algún tipo de error. Sin embargo, ahí tenemos nosotros que tener más cuidado, por eso es importante que también uno como psicólogo pueda tener esta parte de apoyo psicológico para que todo sea congruente y todo sea adecuado dentro de nuestro ambiente laboral. También dentro de este ámbito de orientación vocacional, aplicó diferente en un licenciado en psicología, donde esta parte, hubo dos situaciones, una por acoso, a una alumna, por ese deseo, puede ser sexual o emocional hacia una alumna, más esta parte de no saber diferenciar entre papeles y roles, maestro y alumno. Este licenciado en psicología, por querer formar parte del ambiente de los alumnos, pues los incitaba a salir de fiesta, él hacía las fiestas. Ahí es donde un psicólogo tiene que saber diferir en los roles en los cuales él está. Así sea fuera o dentro, él sigue siendo figura de autoridad, él era adulto, él era el profesionista y pues tenía un nombre y una profesión que de alguna forma debían mantenerse. En esa situación no hubo la necesidad de quitar cédula profesional, sin embargo, pues sí hubo una sanción de lo que son las autoridades, lo que mencionábamos la vez pasada en el código ético. Depende de la gravedad del asunto, pues se puede existir una sanción o puede existir hasta una demanda, dependiendo de todo. En la cuestión igual clínica, si tu psicólogo das un mal diagnóstico que tiene que ver con una cuestión médico-legal y tú a lo mejor dentro de lo que te están platicando, eh, difieres o modificas algún tipo de información que pueda ser importante para la carpeta de investigación, ahí también tú te pones en riesgo. Ha sucedido que psicólogos, hospitalarios y clínicos tienen que rectificar con ciertas preguntas, con el método de la mayéutica, que es un método donde es pregunta tras pregunta tras pregunta para que el mismo paciente el mismo usuario se empiece a responder lo que está diciendo o su diálogo.
Aquí la situación es que el psicólogo tiene que verificar varias veces lo que te está diciendo para que tú tengas un mayor control del discurso y tú no te puedas meter en problemas. ¿Por qué? Porque si de alguna manera en cuestión de abuso te dicen alguna fecha errónea o te dicen que pues de alguna forma esta persona incitó algo, tiene cierta responsabilidad o de alguna forma ella o él también dio cierta agresión y eso no se menciona dentro del informe que se está dando, de alguna forma, pues el que te puedes meter en problemas eres tú. Ahora, en cuestión jurídica, si tú dentro de una cuestión y de una carpeta de igual de investigación empiezas a diagnosticar y empiezas a observar que tu paciente, según tus creencias, porque ha sucedido, no tiene ni depresión, no tiene ansiedad después a lo mejor de un suceso traumático, y al momento de que estás en una audiencia o al momento de que cierta persona va a cuestión de alguna terapia privada y hace un estudio totalmente verídico y completo, te puedes meter en problemas legales y puede existir la posibilidad de que todo el proceso se vea modificado. Y a lo mejor el que entre en juicio es el psicólogo porque ha sucedido y pues de alguna manera tú también te expongas a ciertas cuestiones legales. Bueno, esos son algunos ejemplos. Ahora me gustaría que tú me compartieras el ejemplo que dices que estaba muy fuerte y no pudiste escribir en tu tarea. No sé si eso se pueda grabar. Bueno, vamos a pararnos.